Hola, ¿qué tal, alumnos de tercero D y tercero E? Pues el video es para explicar, como siempre cada semana es costumbre, las actividades de esta semana que hemos clasificado como semana uno. Cada que haya entregas de cada 3 semanas, pues así es como las voy a considerar. No sé si en la próxima organización de entrega de actividades de la escuela vaya a cambiar porque voy a proponer que ya las actividades sean por semana, chicos, porque son muchas las actividades. Miren, son más de 45 hojas de todas de todas las asignaturas o actividades de todas las asignaturas, que en verdad es un cúmulo de trabajo el que tú ves ahí expresado en las publicaciones de cada lunes cuando inician las actividades de 3 semanas, y en verdad es mucho. Entonces, mi idea o lo que yo quiero proponer en la escuela es que justamente mejor se planifique por semana, ¿verdad? Yo creo que para ti sería más fácil y de hecho, pues siendo por semana, pues te tendrías que organizar justo de lunes a viernes para que tú entregues las actividades de todas tus asignaturas de esa semana. Bien, entonces, ojalá comprendas que esta es mi organización y sin ofender a nadie ni faltarle respeto a la organización de la escuela, quiero por favor también que respeten mi forma de trabajar individual en mi asignatura, porque así quiero que sea por entregas por semana. Entonces, sin más, empecemos, vamos a explicar. em, lo que estoy sombreando en este momento es justamente las actividades de, de esta, de esta semana. Dice que, bueno, es la semana de nivelación académica. Les había dicho que la segunda semana iba a ser la de nivelación académica, pero lo cambié a la primera porque no quiero desfasarme de la secuencia de temas de química de esta semana. Entonces, perdón, de esta entrega de actividades o encargo de actividades de 3 semanas. Entonces, por esa razón, decidí que la primer semana fuera la de nivelación académica y en la que ves en pantalla. Si tú me preguntas, ¿es complicada? Sí, sí es complicada, chicos, porque aquí va a haber resolución de problemas en física y si tú no sabes resolver problemas en esta asignatura, en estas ciencias y te vas a la prepa así, pues vas a tener, en verdad, créeme, bastantes problemas con dicha asignatura. Entonces, mínimo, como ya te había dicho yo en algunas otras ocasiones, en mediante estos videos, mínimo tienes que aprender 3 cosas en física. Escucha muy bien, mínimo 3 cosas. Que te vayas tú a la prepa o que hayas aprendido muy bien en Ciencias 2. Primero, a resolver problemas. ¿Sí? Tienes que saber resolver problemas con la organización que tú gustes, que tú quieras. Tienes que aprender a em, conocer las variables de una fórmula y poder así mover las variables de la fórmula, es decir, buscar en una fórmula cuáles son las variables que me está preguntando el problema. A este tema se les llama justamente despeje de variables de una fórmula o una ecuación. Esto no es sencillo, pero es algo que tienes que aprender. Y también algo que te debe tener o debes de tener muy anclado cognitivamente hablando es la conversión de unidades. Si bien es cierto, estos dispositivos móviles tienen esa, esas aplicaciones de conversión de unidades para física, sí es importante que tú puedas realizarla, porque seguramente en un examen de la prepa o en algún examen, a lo mejor que hagas ya a otro nivel, pues no te van a permitir que estés viendo el celular. Tú debes de saber convertir unidades y creo, chicos,
que la conversión de unidades es de cultura, es una actividad mental de cultura general. Y, o sea, es decir, es algo que sí debes de saber. Así como las multiplicaciones, divisiones, restas, divisiones o la aritmética que aprendiste desde primaria, pues así en secundaria debes de aprender a convertir unidades. Entonces hay una serie de problemas del 1 al 10, ¿sí? Del 1 al 10 de problemas, tanto problemas que tienen que ver con resolución en, en, en esta organización de columnas y también actividades. Estos no son problemas, son realmente actividades que ahorita te voy a explicar. Toda esta información, chicos, de tercero D y tercero E, se las conjunté en un solo documento para que no se me vayan a confundir, que es este. Le llamamos justamente, em, este, bueno, el documento se llama Semana de Nivelación Académica, Resolución de Problemas. Y aquí vas a encontrar los mismos problemas que se te enviaron en la planificación institucional, la de la escuela. Pero acá inclusive ya viene con ejemplos, chécalo muy bien. De hecho, ya se te envió este documento en PDF. Primero, chicos, bueno, lo voy leyendo. Dice, semana de nivelación académica, resolución de problemas en física. Resuelve los siguientes problemas usando las columnas de organización. ¿A qué me refiero con columnas de organización? Estas, chicos, miren, se están sombreando. ¿Vale? Estas son las columnas de organización. Dice, nota, ojo, estos problemas ya te los había, estos problemas fueron parte de la resolución de un examen de diagnóstico. Ya te los había planteado y pienso yo que tú ya los analizaste y ya los escribiste en su momento, porque en ese examen de diagnóstico, pues a la mayoría le fue muy mal, salvo aquellos alumnos que en algunos problemas estuvieron bien y aprovechando, en verdad te agradezco la comprensión. Son muchas actividades las que tengo que revisar y créanme que revisarlas en la computadora, pues no es tan sencillo, es en verdad una tarea mega titánica estar revisando actividades en la computadora o celular. En verdad es de mucho cansancio de la vista. Yo creo que a ustedes les pasa lo mismo, por eso ustedes lo que hacen es imprimir. Yo quiero pensar, pero bueno, nosotros cómo vamos a imprimir, eh, no sé, 20 imágenes o fotos que me envías por alumno. Imagínense, yo tengo todos los segundos, tengo tercero D, tercero E y primero I. Entonces, yo creo que han de ser en cantidad de alumnos, pues yo pienso que han de ser como unos 220 alumnos los que tengo y eso multiplíquenlo por las actividades que me envían cada uno, que pueden ser arriba de 15. Entonces, si tú multiplicas todas esas cantidad de alumnos por la cantidad de actividades, pues a mí me llegan más de mil fotos por semana y revisarlas todas en su momento, créanme que es un verdadero rollo. Discúlpame la expresión, pero en verdad sí es un rollo. Me regreso, ¿sí? A esto y quería aprovechar el agradecerte que me comprendes, que me comprendas que no te he dado aún una evaluación, pero pronto lo vamos a hacer. Te decía, estos problemas, si te fijas, no tienen ni secuencia. Aquí empieza en el 2 y después este es el 3 y bueno, son ejemplos. Porque aquí dice, nota, primero observa los ejemplos, problemas ya resueltos. Te decía, estos problemas son los de tu examen de diagnóstico. Entonces te los estoy colocando aquí para que veas cómo es la forma de resolver un problema. Aún así, ya te había dicho, de hecho ahí está, mira, te dije que vamos a usar ese pizarrón para explicar la resolución de algunos problemas en física para ver si te ayuda, si te apoya. Y sí van a hacer estos. No te digo que se van a resolver, se van a hacer estos. Mira, a partir de aquí ya empiezan tus problemas de la actividad de esta semana. No te digo que van a hacer, no, que te lo voy a subir el video hoy,
posiblemente ni mañana, pero a partir del miércoles ya posiblemente ya te esté compartiendo alguna resolución. No quiero resolverte la vida, de eso no se trata. Yo creo que no es una actividad de un buen maestro. No quiero darte como filosóficamente se dice, no quiero darte el pescado, quiero enseñarte a pescar. Entonces, el que yo te dé la resolución de problemas ya hecha y tú nada más copiarla o mecanizar como robot, pues de nada sirve, chicos. Por eso pongan mucha atención en mis videos y, y de hecho de esto ya había hecho un video de la resolución de este problema. No está por demás que lo vuelvas a ver y te des cuenta cómo. Y te decía, con el uso de ese pizarrón voy a explicar esto. Y ahora sí pon mucha atención, ve por algún lapicero o si es que es tu costumbre al ver estos videos tener, no lapicero, igual puedes ir por un lápiz. Si es tu costumbre ver estos videos y estar anotando, muy bien. En verdad te agradezco porque eso significa que los estás viendo y los estás analizando y no estoy yo aquí perdiendo el tiempo. ¿Verdad? Entonces, ve por algún lápiz y escribe cuál va a ser la fórmula que vas a utilizar en cada uno de estos problemas. Empecemos con el primero. Recuerda que estos problemas son los que tienes en la planificación. Mira, aquí está el primero y es el mismo que estamos viendo acá, pero aquí con la diferencia que ya coloqué las columnas de organización de resolución de un problema, ¿sale? A ver, en el problema uno es un problema de velocidad para que escribas ahí que tienes que utilizar la fórmula de velocidad. Si usas la fórmula de velocidad y la tienes que despejar o tienes que hacer el despeje de variables, bueno, eso no te lo voy a decir, eso por favor piénsalo. Al menos chicos de tercero D y tercero E empiecen con bajar los datos del problema, así siempre yo le llamo. Si tú aprendes a bajar los datos de un problema, creo que ya estamos empezando o empezando de forma correcta ya con la resolución de un problema, ¿sale? Mínimo hay que empezar a hacer eso, ¿correcto? En el problema 2, ¿a qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? Este también es un problema de velocidad, anótalo, de velocidad. Una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15 kilómetros sobre hora durante 45 minutos. ¿Qué distancia recorre? También es un problema de velocidad. Anótale para que aquí donde dice fórmula, aquí escribas la fórmula de velocidad. Pero ojo, si el problema te pide cuál es la velocidad y te está proporcionando datos como el tiempo y la distancia, entonces vas a usar la fórmula velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si el problema no te pide velocidad, entonces automáticamente tienes que despejar variables. Es lo que te decía hace rato. Si como alumno de física que ya cursaste segundo grado y no sabes hacer eso, vas mal a la prepa. Seguramente vas a necesitar un asesoramiento. ¿Vale? Entonces, ve este problema. Este problema no te pide la velocidad. Soy en el problema 3. Te pide la distancia y te da la velocidad y te da el tiempo. Pero ojo, el tiempo no te lo está dando ni en horas. Aquí tienes horas, mira, aquí tienes horas. Ve mi cursor. Ahí tienes horas y aquí tienes minutos. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que convertir unidades. ¿La distancia en qué se mide? A ver, la distancia, ¿cuál es la unidad fundamental de la distancia? Te escucho. ¿Cuál es la unidad fundamental? Es metros. Metros, esa es la unidad fundamental de la distancia. Entonces, lo que vamos a buscar aquí es metros y aquí tenemos kilómetros, mira, no te vayas a confundir. Es decir, aquí estoy usando unidades de medida que después vamos a reutilizar, así se le vamos a llamar. Entonces, si aquí tengo 15 kilómetros por hora, pues yo tendría que convertir estos 15 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Y te digo que hay aplicaciones que lo hacen en el celular y hasta en el internet. Pero si tú no aprendes a hacerlo, pues, de nada sirve. Entonces,
tienes que convertir 15 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo y 45 minutos a segundos para que aquí puedan darte la distancia en metros. Bien, vamos al problema 4. Si Alberto recorre con su patineta, dice patinete y es patineta, una pista de 300 metros en un minuto, ¿a qué velocidad circula? ¿Te das cuenta que aquí sí te dice em, la velocidad? Fíjate, dice 300 metros en un minuto, pero recuerda que la unidad oficial de la velocidad no es metros por minuto, es metros sobre segundo. Entonces, ojo, aquí tendrías que convertir un minuto a segundos. Y es súper sencillo, de hecho ya después hasta mentalmente lo vas a hacer. A ver, te pregunto, ¿cuántos segundos existen en un minuto? ¿Cuántos segundos? Piénsalo, está súper sencillo. Exacto, 60 segundos. Y ahora la pregunta, ¿cuántos minutos hay en una hora? Exacto, 60 minutos. Ahora, ¿cuántos me, ahora en ese sentido, cuántos segundos crees tú que existe en una hora? A ver, te escucho. Entonces, em, es cuestión de que pienses y conviertas unidades. Es cuestión de eso. Bien, entonces sigamos con el problema 5. El problema 4 es también de velocidad. El problema 5 dice cuántos metros recorre una motocicleta en un segundo si circula a una velocidad de 90 kilómetros sobre hora. Este también es de velocidad. El problema 6, chicos, ya no es de velocidad. Este problema ya es de aceleración. Anota, por favor, anota. Este problema ya es de aceleración. Y el problema 7 también es de aceleración. Dale para que anotes. Te digo que va a haber un momento en que los voy a explicar. Ahora sí, pon mucha atención con la gráfica. Dice, elabora la tabla de datos de la siguiente gráfica y escribe 5 enunciados de su lectura. Si tú todavía no dominas este tema, hay un video que yo realicé hace un año donde explico todo esto. Entonces te lo voy a compartir para que pues te des una idea de cómo resolver esto. En primera, pues lo primero que tienes que hacer cuando realizas una gráfica es siempre buscar los valores que tiene la gráfica y a partir de los valores que tiene la gráfica, idear una escala o usar la escala más adecuada. Y esto te lo digo porque si vas a usar la hoja milimétrica o vas a usar una hoja de tu cuaderno, a mí no me gustan las gráficas pequeñitas, ¿eh? No uses una escala muy peque porque pues se vería una grafiquita muy pequeña. Por favor, trata de usar la escala más adecuada para que a lo largo y ancho de tu hoja milimétrica o de tu hoja de libreta se encuentre toda la gráfica. Los valores te decía, mira, aquí hay 70 ¿qué? Metros sobre segundo, mira mi cursor, 70 metros sobre segundo y acá tenemos 70 segundos. Entonces, la gráfica se va yendo por puntos, está del punto A al punto I. ¿Ya te diste cuenta? Y cada uno de esos puntos, pues obviamente significa algo. Y si significa algo, se pueden crear enunciados a partir de eso. Miren, por ejemplo, la gráfica en el punto A empieza del inicio, la intersección entre el eje Y, este ve mi cursor, y el eje X. El eje Y es el que nos marca la velocidad y el eje X es el que nos marca el tiempo. Entonces, en esa intersección, siempre que inicia el móvil de ahí, estamos hablando de que empezó del inicio o empezó de cero. Hay gráficas, hay gráficas que no empiezan de aquí, pueden empezar de aquí. Y si empiezan de aquí, la gráfica ya no empieza de cero o no comienza en el inicio. Entonces, ese sería un primer enunciado. ¿Vale? Entonces hay que realizar esta gráfica y su tabla de datos. ¿Vale?
Aquí dice que nada más elabore la tabla, pero también realiza la gráfica, por favor. ¿Qué es la tabla de datos, chicos? Recuerden que la tabla de datos nos regresamos a eso, a los valores. Miren, por ejemplo, aquí sería x0, perdón, y0, x0. ¿Y cuál es el valor de x? Como te he dicho, velocidad. Entonces, tú en la tabla puedes colocar v en la primera columna, v0. Y en la segunda columna vas a escribir t minúscula, que es el tiempo, t minúscula 0. Ese sería los primeros valores. Después, para el punto B, aquí tenemos, y aquí sí lo vamos a calcular, o bueno, podemos dividir de aquí a aquí. Aquí tenemos como, no sé si está a la mitad, puede ser que sí sea la mitad, entonces tenemos 5. Vamos a colocar en la primera columna, después de 0 y 0, vamos a colocar V 60, V 60 metros sobre segundo. No, no olvides colocar las unidades de medida. 60 metros sobre segundo, y en la columna de T serían 5 metros, perdón, 5 segundos, perdón. 5 segundos. Otra vez. En la primera columna serían 60 metros sobre segundo, y en la segunda columna de tu tabla de datos serían 5 segundos. Recuerda que una tabla de datos es como esta. Por eso estoy hablando de columnas. Mira, es una tabla de datos. ¿Vale? Que por lo regular yo la pido de manera vertical. No la hagan de manera horizontal. Ya después les explico por qué. No les recomiendo que la hagan de manera horizontal. Siempre, por favor, manejen sus tablas de datos para gráficas de manera vertical, por favor. Bien, y así nos vamos. Después miren en el siguiente secuencia de valores tendríamos igual, nuevamente 60 metros sobre segundo, porque tenemos, miren, este punto. Bueno, pero del B se va al C. Bueno, vamos al C. Tendríamos 60 nuevamente, pero aquí ya no estamos en 10 segundos, sino en 15, miren, 15 segundos. ¿Vale? Así es como se va a realizar la tabla de datos y gráfica. Si esto a ti no te quedó claro desde el ciclo escolar pasado de cómo se elabora una gráfica y una tabla de datos, entonces sí tenemos problemas, chicos. Para eso son estos cursos de nivelación académica, para que recuerdas, aprendas y te quede muy, muy claro. ¿Sale? Y después te hablo que hagas la gráfica a partir de una tabla de datos. ¿Vale? Todo esto, te digo, en su momento te va a enseñar, pero quisiera primero que tú hicieras el mayor de los intentos, por favor. Bien. Después dice, elabora la tabla de datos de la siguiente gráfica. Aquí hay otra. Igual que, miren, este es igual. Esta es otra gráfica, igual que la pregunta 8. Importante, chicos, cuando vayan a realizar sus gráficas, miren, sus gráficas, si no pueden comprar hojas milimétricas, bueno, la pueden realizar en su cuaderno de cuadro grande, ¿va? Y si lo quieren realizar, o si tienes un cuaderno con cuadriculado o cuadro chico, cada cuadro son medio centímetro. Entonces, pues pudieras utilizar, o 5 milímetros, pudieras utilizar también esas hojas para apoyarte. Pero siempre, siempre, por favor, usa regla. Presenta bien tus gráficas, creo que no te cuesta. Hazlo bien, por favor. Bien, y les digo, pues bastante trabajo, son 10 problemas de esto. Vámonos al siguiente, rápidamente, al siguiente aviso, que si no me equivoco es de pH. Y ya nada más quedaría este. Se compartirán los grupos específicos de WhatsApp, el formato de planeación pH, que si recuerdan, yo hace un año aproximadamente, creo que sí fue en octubre, compartí un video, creo que es como de unos 20 minutos, de instrucciones de cómo se elabora el pH. Pues tú ya lo sabes. Ahora con la diferencia de que sí lo vas a poder hacer por equipo, sí se permite, siempre y cuando cumplas con las medidas sanitarias que hemos estado acatando
en, en todos los lugares, ¿verdad? Es decir, tu 1.5 metros de distancia de la persona con la que vas a filmar tu pH. E inclusive si vas a hacer pH científico, donde tienes que investigar algún tema importante o interesante, pues pueden mandarse entre dos personas algo de contenido, ¿no? Y así agrupar un solo documento y enviarme el documento y en el documento decirme trabajamos estas 4, 5, 6 personitas. ¿Sale? En este documento. Ahora sí se va a poder realizar esto. Y también te decía, en el otro, en el PH de tecnológico o en el de em, elaboración de experimentos o construcción de dispositivos, en ese, mientras si vas a hacer el video y estás en equipo, pues deben estar separados 1.5 metros y con su cubrebocas, ¿sale? Bien, entonces, pues eso sería todo. Creo que sí va a ser una semana bastante intensa, esta de la semana, esta. Pero pues bueno, yo te deseo el mayor de los éxitos. Por favor, ponte a investigar. Si quieres meterte a tutoriales de YouTube, antes de que yo te dé las respuestas correctas de esto, por favor tú ponte a investigar, a hacer tu mayor esfuerzo. Creo que nada te cuesta. ¿Vale? Bien, entonces nos vemos en un próximo video. Gracias.